¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a un encuentro más de esta actividad de trabajos prácticos del Seminario Integrador de Práctica Digital Transmedial de la carrera de Tecnicatura en Comunicación Digital Convergente. Yo soy la licenciada Tabarcachi Miriam y bueno, vamos a comenzar a dar inicio a este encuentro eh, tratando de retomar la parte 2 del trabajo que dejamos inconcluso el encuentro pasado, ¿sí? Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bien, para comenzar y refrescarnos un poquito o recordar un poco sobre lo que son las narrativas transmedia, que seguro esto es desde un punto de vista general y seguro que ustedes lo tienen visto por otras materias que estuvieron viendo durante todo el transcurso de la carrera. Esta introducción o este modo general de definir, de atraer conceptos y de unir todos estos conceptos que vamos desarrollando, es para que ustedes tengan presente la modalidad, las características y cómo se escribe en esto que es la digitalización. Les quiero mostrar un video como para hasta que se integren el resto de los compañeros. Para que vamos viendo y recordando sobre las narrativas transmedia. Ya sale. Esto ya me va a hacer caso. A ver, vamos a ver. Esto no, esto es para después. A ver. Ya comparto pantalla. Bueno, el concepto de narrativas transmediáticas es básicamente un concepto que se fue desarrollando en el ámbito académico a partir de un evento al que asistió un investigador que se llama Henry Jenkins en Estados Unidos, realizado en Los Ángeles, con productores y guionistas que comenzaron a contarle a él cómo estaban trabajando. La idea de una narrativa transmediática es la idea de una narrativa que es capaz de pasar por distintos medios y lenguajes. Pero básicamente la clave en relación con la diferencia con lo que sucedía antes es que no hay una nave insignia, de alguna manera, y después textos periféricos que solamente remitan a esa nave insignia. Lo que hay es la idea de que hay un universo narrativo, un universo diegético, que se puede expandir a través de esos distintos otros textos que antes eran como los paratextos, los textos que lo acompañaban. Por ejemplo, antes era un film y el afiche que comunicaba la presencia del afiche en la vía pública. Ahora cada uno de todos esos textos acompañan a desarrollar, sin necesidad de reiterar siempre lo mismo, sino más bien justamente aprovechando esa oportunidad para hacer una expansión, un cambio, una transformación o introducir un personaje, una narrativa que entonces se expande a través de distintos medios, y esa narrativa tiene características mucho más complejas en general que las que teníamos antes, y el espectador, el usuario, el fan, puede entrar a esas narrativas o a esos distintos textos que pueden ser una película y un videojuego, por ejemplo, y en cada una de ellas va a encontrar elementos distintos que van a ir ampliando ese relato, esa narración. Por un lado, este es el concepto central de transmedia, y lo que ha sucedido, que me parece que es muy interesante, es que cada vez más se ha incorporado a los estudios de transmedia, de alguna manera esto estaba previsto, pero fue un proceso que también se fue desarrollando, que esos discursos
que vienen desde arriba hacia abajo, desde las franquicias hacia los fans, se complementan con las expansiones que los fans realizan de ese mismo universo narrativo. Aquí suele haber dos actitudes en general. Siempre hay una actitud mucho más restrictiva, que es una actitud que muchas veces se apega a las leyes de copyright y combate la producción de los fans. Y hay quienes, en cambio, tratan de aprovechar esa productividad para que ese universo narrativo se expanda y dejan esto librado de otra forma. Esta modalidad entonces narrativa, que es las narrativas transmediáticas, son una nueva forma de desarrollar discursos y no tienen por ahora ningún límite o presentan de que esto se corresponda solamente con el campo de la narrativa ficcional. Podríamos decir que cada vez más están expandidos universos de la publicidad, de la religión, de la política, etc. Pero básicamente, cuando se habla de transmedia, la referencia principal son discursos de primer mundo, de Hollywood, algunas producciones inglesas. Y hay algunos ejemplos que han sido muy estudiados. Entonces, ¿cierto? Es decir, tienen ya bibliotecas casi que se le dedican a estudiar estos ejemplos, series como Lost, por ejemplo, que son series que tuvieron mucha producción para la web en simultáneo a la producción de la televisión, y eso hizo que se generara una gran expansión, sumado al gran interés de los fans y un gran alto de involucramiento de un universo narrativo que fue gigantesco. Eso fue así a tal punto que suele decirse que si vos viste Lost solo por televisión, no viste Lost. ¿Cierto? Es decir, en verdad era mucho más rico todo lo que pasaba además alrededor de Lost, con la producción de los fans en la web, que lo que sucedía dentro de la misma serie. En Latinoamérica, el país líder es Brasil. Brasil ha adoptado estrategias transmediáticas de modo sistemático desde que instauró O Globo en particular un departamento de producción transmedia, y esto lo ha hecho en el campo de las telenovelas. En la Argentina yo diría que es un tema que también se viene expandiendo. Cada vez hay más eventos sobre el tema transmedia, pero tengo la impresión de que todavía no ha habido, seguro que me equivoco, pero mi impresión es que no es una estrategia usada explícitamente aún por la industria en términos generales. Si uno, por ejemplo, sigue comentarios que han hecho productores importantes, por ejemplo, los productores de Relatos Salvajes, de cómo lanzaron Relatos Salvajes, que es el film que hizo más espectadores en Argentina en los últimos años, y no solo en los últimos años, uno observa que no hay ninguna utilización de una estrategia transmediática explícita. El diario La Nación está utilizando estrategias transmedia, que eso es interesante. Tengo entendido que han nombrado a una persona que se ocupa específicamente del tema transmedia, pero todavía no es un fenómeno muy utilizado. Aquí en Argentina hay algunas experiencias, una serie llamada Aliados, que vino por Telefe, que era una serie juvenil que lanzó Cris Morena, que daba parte de los capítulos una vez por semana por televisión, y después había que seguir viéndolos por la web, que funcionaban con un sistema semejante. No fue un boom, pero me parece que todavía hay algo que pasa que no termina de articularse bien, que es el vínculo entre las producciones y producciones de fans. En general me parece que la cultura de la producción de contenidos en Argentina, salvo en algunos casos excepcionales, no tiene la misma tradición que las ha tenido en otros lugares para otros tipos de productos. Entonces algo está pasando de que todavía es como que el circuito no termina en marzo, porque los productores no asumen totalmente las estrategias transmedias, porque no saben articularse con los espectadores o con los fans, pero me parece que esa es la situación. Bien, en esta grabación, por supuesto que no es reciente, si no me equivoco es de hace un año, casi 2 años atrás, así que
por ahí los puntos de vista o los datos que él trae quizás no son actualizados. Pero me gustó lo que decía el doctor porque tiene una expresión más clara sobre lo que es el trabajo en este trabajo de narrativas transmedias. Y sobre todo me gustó porque habló de un factor que es muy importante, que es el tema de los fans. Ustedes mismos, o cuando realicen el trabajo, van a tomar consideración, o quizás ustedes siguen a alguien, o algún producto transmedial en donde ustedes se convierten en fans, o hay tal cantidad de fans que se hizo ese trabajo muy popular. Entonces ustedes por ahí quizás no se sentaron a pensar en el rol importante que tienen estas personas que son fanáticas y enamoradas de esos trabajos. Así que, y también creo que muchos de nosotros, quizás uno de todo el grupo, del curso, quizás dos, son fanáticos o fans de algún producto multimedia. Así que estaría bueno también que nos cuenten si hay alguno que es fanático, que tiene suscripción o que está actualizado en algún juego o en alguna película o en algún producto, que nos cuente cómo trabaja el mundo donde están incluidos los fans, ¿sí? O si pertenece a algún grupo de fans y cómo trabajan entre ellos para poder estar y revivir y vivir y crear estos elementos mediáticos, ¿no? Bien, esa es una entrevista que se le realizó al doctor Mario Carlón de la Facultad de Ciencias Sociales de acá de la UBA. Me gustó mucho y creo que ustedes también, porque habla de forma muy sencilla y define las narrativas también de forma práctica para que puedan interpretarlo y recordarlo sobre todo, porque creo que tal vez algunos ya manejan y lo tienen muy presente, pero también hay otros compañeros que por ahí les cuesta retomar o se acuerdan la mitad y la otra no, como que hay otros compañeros quizás que no recuerdan nada de lo que vieron el año pasado o el anteaño, ¿no? Entonces esto es como un modo de traer, el encuentro de hoy, de traer aquellos conceptos que ya fueron incorporados para poder manejarlos. Los días viernes, en estas clases tutoriales con el profe Leo Sosa, están viendo cómo se escribe en las diversas plataformas. Entonces, si comenzamos a unir estos conceptos, aunque básicos quizás, o quizás nuevos para algunos, vamos a poder interpretar y participar sobre todo un poco más en las clases. O cuando él cuente o diga algo específico de cada plataforma, ustedes van a poder interpretar mejor y van a poder realizar un aporte, ¿no? Ese es el objetivo. Estamos iniciando el eje 2, por si alguno todavía no se enteró, ayer dijimos eso, así que todo este mes va a ser el eje 2, vamos a desarrollar el eje 2. Estábamos charlando con el profesor y al terminar cada eje vamos a hacer una evaluación integradora. Estamos viendo la manera que pueda ser más didácticas. Vieron que nos gusta trabajar más en lo dinámico, en lo didáctico. Así que vamos a ver si puede ser algo que sea no escrito, porque creo que todas las materias utilizan esa metodología o esa forma de calificar. Nos gustaría a nosotros que sea algo, y como dijimos ayer, que cambiemos la dinámica del aula en donde ustedes comentan, donde ustedes están quizás parados, sentados, o trabajan con el proyector, o traen algún video, o en fin, hasta quizás una teatralización estaría muy buena. Todas estas metodologías de trabajo y de expresión pedagógica, está bueno utilizarlas e incorporarlas en el aula, porque hace dinámica la clase, no la hace aburrida y todos participan. Llega un momento en donde todos están relajados y bueno, participan todos, que ese es el objetivo, ¿no? De que puedan aprender a través de todos estos encuentros que tenemos. Bien, continuando, bueno, el otro componente fundamental de las narrativas transmedias
está dado por las creaciones de los fans, como decía el doctor, los cuales no dudan en enriquecer esos mundos narrativos con nuevas historias en todo tipo de soportes mediáticos, puesto que los fans son los creadores y son los que solicitan, demandan, creo que esa sería la palabra correcta, demandan contenido de lo que a ellos les gusta o lo que ellos requieren o quieren ver. El fenómeno de fanfiction existe desde el mismo origen de la cultura de masas, quizás incluso antes, pero las nuevas plataformas colaborativas lo han puesto en el centro de la escena. Actualmente, como venimos diciendo las clases pasadas, los productos se realizan y surgen y siguen tras la demanda de estas personas que conforman o que cumplen o están posicionados en un rol de fans. Las viejas audiencias televisivas o cinematográficas, al igual que los lectores tradicionales de los cómics, de las novelas, de las películas, se conformaban con consumir el producto favorito y en el mejor de los casos aspiraban a conformar un club de fans. Eso se realizaba años antes, no sé si alguno tiene idea, había un club de fans. Hoy no, hoy ya es todo digitalizado, virtual, y hay grupos que conforman estos grupos de fans, los cuales realizan las demandas. Por ejemplo, como decía el profe el otro día, en la película de Mario Bros, por ejemplo, ¿no? O de Harry Potter, que tuvo una excelente demanda. Bien, algo, en las últimas décadas algo va cambiando, sobre todo, o algo vino en un proceso de crecimiento, sobre todo desde la llegada de la digitalización y la difusión de la web. Algunos consumidores se convirtieron en prosumidores. Recordemos que son aquellos productores que realizan o que solicitan la aplicación de conductas consumidoras porque ellos quieren también entrar a producir en este mundo de la web. Se apropiaron de sus personajes favoritos y expandieron aún más sus mundos narrativos. Por ejemplo, recuerdo cuando estaba leyendo este segmento, que los chicos, los niños, y quizás hasta alguno de nosotros, ¿no? ¿Quién no tiene un almohadón? Bueno, no sé, bueno, algunos. Un almohadón del Hombre Araña, por ejemplo. O quién no tiene un almohadón o un cobertor o una cubrecama con algún emoji. Entonces, eh, recordando o refiriéndonos a la película de Emoji, ¿no? Como que, o de un Pac-Man también, o una cartuchera. Bueno, vemos cómo estos productos también nos hacen nosotros posicionarnos, quizás no precisamente en un fans, pero estar atentos a este proceso de fanatismo que que tenemos los sujetos, y que nos convertimos no solo en consumidores de ese producto, sino también en prosumidores, porque a medida que va pasando el tiempo, vamos siendo parte de este proceso digital en crecimiento, vamos requiriendo y solicitando la creación de más contenidos de lo que buscamos o de los cuales nos estamos asociando, ¿no? Bueno, esa es otra de las características que tiene las narrativas transmedia, y que también lo dice Jenkins. Los usuarios cooperan activamente en el proceso de expansión transmedia, ya sea escribiendo una ficción o colgándola en las páginas de los aficionados, ya sean grabando también una parodia o subiendo algún video en YouTube. ¿Cuántos videos vemos? Por ejemplo, hoy estuve buscando secuencias de películas míticas para mostrarles el contexto, la música, la lengua, y salían todas estos videos de humor en donde los prosumidores o los fans, que podríamos ser cualquiera de nosotros,
realizan estos productos y los suben a las redes, los suben a estas plataformas de entretenimiento para que otros también los vean y bueno, compartan y colocan en me gusta o se suscriban, ¿sí? Entonces los grupos se van activando y cada vez se van haciendo más grandes. Estos son los prosumidores del siglo XXI. Son activos, integrantes de las narrativas que los apasionan. Esa es otra de las características. Entonces, pensando, ¿qué son las narrativas transmedia? Podemos decir que son, ayer hablaba el profesor y decíamos que son historias contadas a través de múltiples medios. En la actualidad, las historias más significativas tienden a fluir a través de múltiples plataformas mediáticas. Y eso también lo podemos ver en varios ejemplos en los cuales ya estamos familiarizados, ¿no? En otras palabras, podemos decir que estas narrativas transmedia, la producción oficial o la cubierta por el derecho de autor y que busca el lucro, porque tras de todo este proceso también existe la búsqueda del lucro, se complementa con la producción de los fans. Es decir, se busca el lucro para que nosotros, los prosumidores o los consumidores, puedan asociarse con un aporte, como dije hace rato, de suscripción, por ejemplo, y que a menudo el margen, que están a menudo en un costado o al margen de las leyes o del copyright sin objetivos comerciales. ¿Quién no por ahí entró y copió algo de las redes o del canal, ¿no? De YouTube también. Bien, son características o el color que las narrativas transmedias nos facilitan o nos dejan la apertura para que podamos realizar esas actividades. Entonces, Jenkins señala como que estamos en dos frentes o en dos mundos. Uno es la industria de los medios y el otro, la cultura colaborativa, con lógicas puestas, pero condenadas a mantener intercambios entre ellas, es decir, que se van conectando. Mejor dicho, y al mismo tiempo, como sostiene también Jenkins en su libro, las culturas convergen y los viejos y nuevos medios colisionan. Es decir, que se van enlazando, se van agrupando y van trabajando quizás conjuntamente. Y esto nos lleva también a recordar el concepto de convergencia, cómo la convergencia de los medios analógicos en lo digital, cómo subsisten, cómo a la vez que colisionan, también cómo conjugan sus maneras de trabajo para que puedas seguir vigente en este ecosistema. Así, en los mundos narrativos de esta transmedia, más que crear un relato lineal, se propone, el desarrollo en diferentes medios y plataformas, estas narrativas, ¿no? Con experiencia de producción y consumo. Esta dispersión textual que se encuentra en lo narrativo tiene un hilo conductor, aunque sería más adecuado hablar de una red de personajes y situaciones que conforman un mundo. Es uno de los aspectos más genuinos de la cultura de masas contemporánea, inspiradas en los estudios sobre los cibermundos creados a partir de los videojuegos, por ejemplo. La investigadora Susana Tosca, ella es profesora y ludóloga, estudiosa del videojuego, trabaja con las narrativas interactivas y el transmedia storytelling. Incluyó el concepto de mundo transmedial
a estos videojuegos, a su trabajo, ¿no? De la elaboración de videojuegos. Y también ella aporta un concepto y una definición que dice, son sistemas de contenidos abstractos a partir de los cuales se puede actualizar o derivar un repertorio de historias y personajes de ficción a través de una variedad de medios y plataformas de comunicación. Lo que caracteriza a un mundo transmedial es que la audiencia y los creadores comparten una imagen mental de la mundanidad que eso representa, una serie de rasgos distintivos de ese universo. Es decir, que esta autora trae la palabra mundaneidad y desarrolla o cataloga o nombra a estos mundos que se crean a través de estos videojuegos como la mundanidad que tienen en este mundo transmedial, o donde incursionan las narrativas transmediales. Esta idea de mundaneidad, de la estructura del mundo, como entiende y hace uso el protagonista de una historia, cuando es el héroe o el personaje, el principal, ¿no? De una historia, de un videojuego, o quizás hasta de una película también, ¿no? A eso nos referimos. A la, bueno, el protagonista, él conforma y que conforma ese mundo, proviene principalmente de la primera versión presentada de ese universo, ¿no? Pero puede ser reelaborada y transformada a lo largo del tiempo. Es decir, que este videojuego o la película se presenta de una manera en donde todo tiene que ver con todo. El contexto, la música, la lengua, como decíamos y contábamos la clase anterior, desde la fotografía, desde los paisajes, desde la vestimenta, todo conforma y tiene que ver con todo, ¿no? Pero a partir de esa actividad que lleva el protagonista de ese juego, de esa historia o de esa película, puede desprenderse otras narrativas en otros mundos paralelos o en otras historias paralelas. Que ahora me pongo a prestar atención a todas esas películas que por ahí uno las pasaba y, y uno puede darse cuenta como espectador cómo hay espacios en ciertos videojuegos o en ciertas películas que el rol o colocándonos en el rol de prosumer, cómo podemos crear o demandar esa apertura de nuevas narrativas en esos espacios que están creados por estos estudiosos, ¿no? O estos creadores de ciertos elementos transmediales. Y ahora miro las películas con otros ojos y con otra mirada. Y digo que es cierto, y no solo es la mirada de uno, sino que me pongo a pensar que hay millones de personas que piensan quizás o que comparten esa idea y donde nos podemos transformar en prosumer solicitando la creación de otra historia paralela. Entonces, ahí todo lo que dice Jenkins, Scolari, o aquí también la ludóloga, qué tan cierto es, ¿no? Tosca, qué tan cierto es esto de crear mundos abstractos y también paralelos, ¿no? Referidas a esta historia principal o de núcleo, ¿no? Bien, esta idea de la mundanidad, de la estructura del mundo, como entiende y hace uso, como decíamos, el protagonista de la historia, a la conformación de otros mundos, proviene principalmente de la primera versión presentada de ese universo, que es lo que acabamos de decir, pero puede ser reelaborada y transformada a lo largo del tiempo, ya sea por sus mismos creadores, con la complicidad de sus consumidores, y ahora convertidos en prosumer.
un mundo transmedial difiere de la narrativa transmedia o de la storytelling de Jenkin, en que la segunda se centra en la narración concreta de una historia a través de diferentes medios, mientras que el primero trata de las propiedades abstractas que recorren y atraviesan las diferentes manifestaciones de ese mundo. Según Tosca, los elementos centrados o centrales de estos mundos transmediales son los siguientes. Por ejemplo, ella trae alusión en el medio en el que trabaja. Hablábamos la clase pasada de la mitología, ¿no? Bueno, ella trae también las características de ese mundo mitológico, a los cuales también nos agrada, nos llama la atención. Perdón, no había leído los chats, ahora leo. Sí, hay, no sé si hay compañeros que están esperando o ya entraron. Bien, me sale un cartelito, pero por ahora no me salió ninguno. Bien, volvemos entonces. Bueno, Tosca nombra 4 características, ¿no?, que me parecieron interesantes para que podamos reconocer sobre todo los videojuegos que estamos acostumbrados. Bueno, hay videojuegos y hay videojuegos, ¿no? Ustedes saben de ese tema, saben mejor. Hoy estuve viendo porque quería mostrar un juego donde, bueno, disparaban y sumaban puntos, ¿no? Pero como que digo, no, a esta hora como que es poco agresivo. Prefiero ver a esta hora o compartir con ustedes esos juegos que son mitológicos, que sí hay peleas, luchas o enfrentamientos, ¿no?, de 2 mundos, y que, bueno, estaría bueno. Pero también creo que, bueno, todos los conocen y no sería productivo o no aportaría ver algo de eso, ¿no? Entonces, como todos por ahí, o la mayoría por ahí juega estos videos, solo quiero nombrarles para que ustedes tengan referencia. Esta autora habla del mitos y hace referencia a los conflictos y las batallas del mundo que incluyen los personajes de esos mundos o inframundos. Por ejemplo, la creación de la Tierra Media o de las diferentes razas eh, detalladas por Tolkien, o en El Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no?, en las batallas la batalla final, por ejemplo, donde se encuentran todos esos mundos y llaman al inframundo también para combatir, ¿no? Y mientras le buscaba el video también pude ver Hércules, cómo se transforma también en juego, y el hijo no recuerdo el nombre, pero es el hijo del rayo, que comienza con una película y después se transforma en un juego, porque él, para salvar el mundo del padre, tiene que entrar a esa dimensión, y la película que antes que antes era una película común, se transforma como en un videojuego. Y me estoy acordando ahora de la película Jumanji, que la primera ustedes vieron cómo era una película donde, bueno, ellos entran en el juego. Y estas últimas, cómo una acción en la película donde ellos son comidos, digamos, o abstraídos por las pantallas de la computadora, entran al mundo. Y lo que me impresionó o me queda o lo retengo es el momento en donde ellos caen. Como que caen a otra dimensión, caen a otro mundo, me da a entender, ¿no? Entonces caen y llegan a ese mundo de juego y de fantasías, ¿no? Así que, bueno, a eso se refiere la autora. Cómo juegan estas características del mito, del topos, que significa tierra, o del ethos. Entonces, el mito es eso, ¿no? La historia, que en este caso, la historia que se cuenta, por ejemplo, en la lucha de 2 mundos, ¿no?
El ethos, el topos, se refiere a la configuración del mundo en un periodo histórico y en una geografía específica. Por ejemplo, estaba viendo, era em, ay, ¿cómo se me fue ahora? El protagonista que pelea contra la medusa. Entonces se enfrentan dos mundos, el terrenal con el mundo mítico. Bueno, o también, sin ir más lejos, El Señor de los Anillos, que es lo que le nombraba recién, cómo dos mundos pueden pelear, compartir un mismo escenario, en donde se muestran las lenguas o idiomas distintos y conjugan, porque vieron que en la película del Señor de los Anillos hay una parte en donde los orcos tienen su lenguaje y abajo aparece la traducción, y el resto de los protagonistas, bueno, de los guerreros o de los elfos y todos ellos también tienen una traducción, ¿no? Abajo, y el resto conjugan el mismo idioma. Eh, si la traigo como ejemplo, a la vez también podemos ver músicas distintas, eh, tanto de los elfos como de los enanos, y sin irme de esta película o de esta saga, recuerdo cuando la película del Hobbit, cuando los enanos entran a la casa del Hobbit y vieron que preparan un almuerzo y terminan de almorzar y todos comienzan a cantar y beben cerveza. Bueno, ¿cómo conjugan esas características de esas culturas en un mismo espacio? Y bien pueden abrirse o ser divergente hacia otras historias o a otras creaciones de otras narrativas, sin ser precisamente dependiente de esta historia principal, ¿no? Como lo que sucede en El Hobbit con El Señor de los Anillos. No sé, es una película que me gusta y desde que la recuerdo encontré todos estos ejemplos que son fáciles de entender porque los manejan a todos estos. Así que los traigo por eso a colación, porque me parece que es interesante y es fácil de interpretar también, ¿no? Otra característica que nombra la autora es el ethos, que hace referencia a la ética explícita e implícita del mundo y el código moral del comportamiento de los personajes de ese mundo. Y, por ejemplo, en cuando, que esto es casi característico en todas las historias, que los buenos pelean por el bien y los malos, como, bueno, como son malos, hacen cosas malas. Por lo tanto, esa divergencia o esa lucha entre el bien y el mal. Entonces, y ahí surge la batalla final entre el bien y el mal. Bueno, a eso la autora lo llama el ethos, ¿no? A la exaltación de la amistad, de la confraternidad, del compromiso que tiene uno con el que está al lado o con el semejante, hacia la batalla final o hacia la pelea de esos estereotipos, ¿no? Del bien y del mal. Bien. Estas tres propiedades de los mundos transmediales resultan de gran utilidad para el análisis de las estrategias desplegadas por estos creadores. Entonces, cuando veamos una película de estas categorías, nosotros vamos a poder, o tenemos que poder ver estas historias más allá de lo que la historia muestra o quiere decir. Nosotros con esta visión y con la incorporación de estas miradas, tenemos que ver más allá de esta historia y aprender a leer y a mirar y a ver también todo lo que hay detrás de ese movimiento que realiza el protagonista, ¿no? Y así vamos a poder ver y también interpretar en forma sencilla lo que son las narrativas transmedias, cómo se cuentan historias, hacia qué plataforma puede ir cada historia y cómo pueden también crecer en otras plataformas para poder interpretarse y difundirse y poder llegar a que estos autores puedan elaborar otras historias paralelas, ¿no? Y que también abarque múltiples plataformas, ¿no? Porque estas narrativas son multimediales, ¿no? Bien,
¿Alguien que quiera agregar algo, que quiera comentar? O que quiera contar alguna película en donde también podamos ver estas cosas. Recuerden que esto es hagan de cuenta que estamos nosotras que estamos en el aula. Y en el aula vieron que hablamos, nos levantamos, compartimos, reflexionamos, hacemos un poco de análisis, traemos estos conceptos de estos grandes estudiosos y pensadores de la comunicación y los sociólogos, lo traemos también a la vida real y a los ejemplos básicos. Creo y estoy segura que en los ejemplos que nosotros transitamos o en nuestra vida y en los ejemplos básicos o en nuestro quehacer diario, encontramos mucho de nuestras narrativas transmedias. En lo que estamos haciendo podemos encontrar estas narrativas y podemos también, como les decía ayer, poder diferenciar y mirar con otros ojos, ya no con la mirada común de un joven, de un estudiante, de que bueno, así, todo bien, sino ahora podemos ver desde un punto más científico y por qué no aplicar algunos conceptos de estos autores y decir, lo que dice Jenkins es esto y justo lo estoy mirando, o lo que dice, por ejemplo, de las interfaces, que vamos a tocar un poquito, vamos a hablar un poquito de la interfaz, como lo que hablábamos en clase, cómo conjugan, ¿no? Todos estos conceptos en este mundo, en este ecosistema digital. Así que está bueno, por ahí si alguien quiere realizar algún comentario, también para que no sea un monólogo y podamos compartir, está bueno. Y recuerden que de lo simple es donde se aprende. De hablar, de quizás hasta debatir, es donde se aprende. Estoy segura que después de terminar la clase, por supuesto en el descanso o a la noche, ustedes van a poder replantearse y van a poder ver películas y van a poder jugar a los videojuegos con otra mirada, ¿no? No solo de participante y de concursar, no solo de la mirada lúdica, sino también científica. Y eso está muy bueno. Bien, de igual manera debemos traer a estos momentos de esta clase o de este encuentro los trabajos que realizó McLuhan sobre la sociedad de la información y concretamente sobre la adaptación del mensaje al medio, elemento básico de las narrativas que se sintetizó en el célebre principio de el medio es el mensaje. Es tremendo lo que este hombre hizo en una época atrás y hoy en día un visionario de aquella época, y hoy en día el medio es el mensaje. Por supuesto que se va ayornando o está dentro de un proceso de construcción, sí, pero el medio sigue siendo el mensaje. Me quedo pensando a veces en las palabras y voy sacando otras ideas y voy reflexionando y está muy bueno. Porque voy aprendiendo también, ¿no? A medida y espero que ustedes también vayan aprendiendo. A veces de estas palabras tan simples uno ya se va haciendo otra idea y conceptualizando de otra manera, ¿no? Y bueno, uno va creciendo. En la ecología de los nuevos medios es fundamental para comprender el éxito de estas estrategias transmedias la interpretación de estos nuevos paradigmas. El público está más que fragmentado y se agrupa o se elige participar de diferentes pantallas o dispositivos, también, ¿por qué no?, de medios o de plataformas, puesto que somos o que estamos en el rol de prosumidores, ¿no? El modelo de negocio de la radiodifusión, por ejemplo, basado en tener millones de espectadores sentados con una metodología de broadcasting frente a la pantalla y viendo el mismo espectáculo, ya no es sostenible, ni económicamente, ¿no? En este contexto, la narrativa transmedia es una estrategia muy útil para construir nichos muy leales de consumidores alrededor de un mundo narrativo.
el consumidor ve el producto audiovisual, lo compra el cómic, compra el juego, o compra la película, o compra la suscripción para poder ver ciertas cosas que le gusta, y se sumerge en esa actividad, ¿no? De consumir, de participar. Desde un videojuego hasta quizás un juego de mesa también, ¿por qué no? O que se puede realizar a través de la pantalla, ¿no? Y participa tanto en mensajes como en jugador. Por ejemplo, en las redes sociales nosotros, bueno, al menos en mi caso, por ahí siempre tengo una invitación para entrar a jugar. Y, y bueno, eso, cómo a través de diversas plataformas nos llegan esta invitación para poder participar, ¿no? De estos videojuegos, o de estos juegos, o de estas películas, y nosotros aceptamos, jugamos, participamos o escribimos, y no estamos siendo partícipes o inmersos, estamos entrando en este mundo, ¿no? De esta narrativa de una historia en particular. Si en la vieja ecología las audiencias estaban centradas en los medios, en lo actual se centra en las narrativas. Entonces, qué importante es poder interpretar estas narrativas, o qué importante para el día de mañana, o quizás hoy, el lugar que están ocupando ustedes, ¿no? Y que pueden manejar, porque bien que pueden crear, ser artífices de elementos o de productos que tengan narrativas, y que el día de mañana puedan tener un gran éxito, y pensar que yo a esta persona la conocí, y mira lo que es ahora, y le encantó entrar en este medio o en esta temática, y mira dónde está llegando, ¿no? Entonces, también eso, todos podemos ser creadores y contar historias, nuestras historias. Y vuelvo de nuevo al tema de hoy: qué importante son estas narrativas entonces, desde qué punto las estamos mirando, ¿no? Cómo nos abre un mundo en donde podemos ser parte, este, y también como que nos obliga un poco a los empujones a poder entrar y participar, ¿no? Este, este avance científico y es tan inmenso en este proceso digital, nos está llevando a incorporarnos a estas metodologías, a esta nueva forma de vida, ¿no? Y de comunicación, sobre todo. Así van ganando terreno en el campo de la comunicación, en áreas como la publicidad, la literatura y el cine. Estas áreas ya no son iguales que hace 15 años atrás. Recuerdo que en una materia estábamos analizando sobre violencia de género, ¿no? Sobre las tratativas de género y violencia, y las nuevas publicidades, por supuesto porque están regidas ahora a otras normas, em, y, y respetan las leyes, no pudimos prácticamente, ¿no? A unas que otras se encontró algunos rasgos de violencia, ¿no? Pero donde pudimos conectarnos más con varios o muchísimos ejemplos sobre, en este aspecto, ¿no? Violencia de género, fueron en las propagandas de hace 5, 10, 15 años atrás, ni que hablar, bueno, las anteriores, ¿no? Pero tuvimos que retroceder varios años para poder rescatar un número importante, por ejemplo, de publicidades donde tenían esta temática y donde se podía ver en todos los aspectos, en todos los niveles, en todos los nombres, manifestaciones de violencia, ¿no? Y entonces eh, todas estas, y cómo va modificando y va cambiando. Las publicidades van cambiando, van evolucionando. Por ejemplo, una de las leyes que vamos a ver de interfaz la próxima clase, seguro con el profesor, uno de los ejemplos es esto: cómo las publicidades te dan lo que quieren. Y las publicidades, que también son interfaz, se adaptan, se modifican para entregar la respuesta que el consumidor, que el prosumer quiere. Ya lo vamos a ver un ejemplo muy concreto, y es interesante cómo todo va evolucionando, ¿no? La literatura también, los nuevos cuentos, las nuevas
los nuevos escritos, y el cine también cómo va evolucionando, ¿no? Quizás en algunas películas, bueno, en televisión no todos pueden ver en 3D, pero en el cine eso ya prácticamente es viejo, ¿no? Y entonces todas estas plataformas y estos medios también, cómo van evolucionando. Y de a poco comienzan a vincularse al quehacer también periodístico, ¿no? Porque van incorporando también la acción del periodista como un nuevo lenguaje capaz de aprovechar las posibilidades comunicacionales que ofrece la sociedad postmoderna y las tecnologías digitales. Una de las clases pasadas, el profe, en los viernes, hablábamos de cómo escribir en ciertas plataformas, refiriéndonos a estas narrativas, ¿no? Entonces, vamos incorporando también el rol de periodista, que muchos de ustedes ejercen, y cómo tuvieron que ir incorporando y aprendiendo también a escribir en ciertos medios y en otros cambiar alguna terminología o cambiar el contenido para poder mostrar algo, ya sea a través de video o de fotos, o escribir y acompañar con una infografía, ¿no? Bueno, todo esto en las narrativas se va incorporando, va tratando, ¿no? Van adaptando todas estas características de este hermoso ejercicio, cómo se va convergiendo todo esto para poder destacar o para poder ser interpretada la función que realiza el periodista o el comunicador en estas plataformas de comunicación, ¿no? Bien, entonces cuando se hace referencia a las narrativas transmedia, no estamos hablando de una adaptación de un lenguaje a otro. Por ejemplo, bien podemos saber o recordar el lenguaje que tiene o la expresión que tiene un libro. Por ejemplo, volvemos, aunque sea reiterativa, disculpen, el tema del Señor de los Anillos, aunque se respeta bastante lo que dice el libro, a la puesta en cine, ¿no? Cómo se van adaptando un lenguaje de un medio o el contenido de uno, se tiene que adaptar esa historia a ese lenguaje de ese contenido de esa plataforma, ¿no? Está trabajado con estrategias, y el periodista y el comunicador tiene que aprender a manejar o saber estas estrategias para poder comunicar, ¿no? Que va más allá de los conocimientos y más cerca quizás del contacto con el otro, ¿no? Y del contexto en donde está. Desarrollando estas narrativas que abarca diferentes medios y lenguajes. De esta manera el relato se expande. Aparecen nuevos personajes o situaciones que traspasan la frontera del universo de la ficción, por ejemplo, en relación a las películas. Y si uno de ustedes escribe o participa en alguna plataforma o en algún medio, ustedes se darán cuenta que hay notas que lo escriben de una manera y tiene más llegada o más golpe o más gancho que otras historias, ¿no? Bueno, a eso nos referimos. Y el relato, este relato, esta textualidad, o esta forma de escribir y de expresar, se encuentra un hilo conductor, un hilo donde se conduce todo y va asociado. Y aunque sería más adecuado hablar de una red de personajes y situaciones que conforman un mundo temático en relación a las películas o al cine, ¿no? Y es una de las más importantes fuentes de complejidad de la cultura de masas contemporánea. Ayer, una de las clases pasadas, hablamos también de estas industrias culturales, ¿no? Bueno, también podemos traer esa definición a este tema y ver cómo estas industrias culturales tienen que trabajar con ciertas temáticas en ciertas narrativas para que el público, para que el consumidor, el público o el prosumer pueda interactuar, interpretar y por supuesto comprar o suscribir, ¿no? Y solicitar.
para que sea también considerado como un negocio, ¿no? Hay autores, como por ejemplo Moloney o Renaud, que han comenzado a hablar de periodismo transmedia, lo cual definen ellos como una forma de lenguaje periodístico que contempla al mismo tiempo distintos medios, con diversos lenguajes y diversas narrativas. A partir a partir de diversos medios dirigidos a diferentes usuarios, y todo esto gracias a la interactividad del mensaje. Por tanto, se adoptan recursos audiovisuales interactivos, que es lo que veníamos diciendo, que tanto es necesario el apoyo de un elemento audiovisual o visual, o de ser un elemento interactivo, ¿no? De movilidad y difundir también a partir de distintos medios. Por ejemplo, los blogs que hablábamos la clase del viernes, y las conocidas, o a través de las conocidas y populares, y por qué no, amigables redes sociales, ¿no? Bien. Sí, ahora leo. Aquí dice Martín, podría tomarse como un ejemplo en Argentina al Eternauta. Claro, claro, me olvidé de eso, sí, 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 sí. Sí, que en un tiempo existió un juego, y hoy están por hacer una adaptación de una serie en Netflix. Sí, es tal cual, tal cual. Ahora que recuerdo, es verdad, dijeron que iban a hacer, ¿quién era el protagonista? Era un personaje conocido, un actor conocido. Ay, no, no, ya se me fue, pero es verdad, a ver. Ah, Darín, claro, claro, tal cual, sí, 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 tal cual. Bueno, ¿vieron? Eso es lo que me gusta, que en los ejemplos cotidianos, en esto del choluleo también, ¿por qué no? ¿Cómo podemos ir incorporando mire todo lo que incorporaron, las narrativas, pudieron diferenciar plataformas, pudieron darse cuenta cómo se escriben o diferenciar una película de un juego y de una revista, cómo se manejan estos vocabularios, pudieron ver, bueno, esto de las narrativas, pudieron ver la multiplataforma, pudieron diferenciar quizás todo mentalmente, por supuesto, en un juego rápido, todos estos componentes de un ecosistema, volviendo al punto o a la primera clase de este seminario. Entonces, y volviendo al tema, o refiriéndonos al tema de este seminario, decir que el seminario integrador, entonces también esto, integramos no solo prácticas, sino también los conocimientos de otras materias, de toda la carrera, de todas las clases. Creo que cada tema está asociado o viene muy hermanado del tema siguiente, y todos conviven en este ecosistema. Entonces, qué importante es saber lo que es un ecosistema, ¿no? Y estaría bueno que algún grupo, algún día o en estas clases, no sé, participe o quiera dar una clase práctica sobre un ecosistema, y englobar todos estos conceptos, aunque sea de 3 segundos, de 3 minutos, englobar todos para poder explicar en ejemplos básicos, porque hay compañeros que por ahí no se animan a preguntar o no se animan a interpretar totalmente, y les cuesta redondear una idea por X causa. Entonces, está bueno que podamos colaborar para que todos aprendamos de la misma manera y vayamos todos a un mismo ritmo. Entonces, cuando el profesor hable de ciertas plataformas o de ciertos programas, todos tengan y manejen el mismo lenguaje, ¿no? Bueno, pero eso lo vamos a ir aprendiendo, y está bueno eso, que en ejemplos tan cómodos o tan prácticos o tan de casa, uno pueda aplicar todos estos conceptos.
quizás no con tal cual dice el autor y con el año y con todo, sino por lo menos saber de qué se trata o expresarlos con nuestras palabras. Bien, entonces si hablamos de periodismo, ya entrando un poquito en ese ámbito, porque cuando ustedes realicen el trabajo van a tener que saber escribir, y como vimos en las clases de los viernes, las plataformas tienen una forma de expresión quizás distintas entre ellas, ¿no? A medida que estamos mirando, que estamos viendo, que el profesor nos va mostrando. Una de las principales características que lo distingue frente a los relatos tradicionales es la oportunidad de aprovechar la interactividad en el ámbito de la comunicación, con el objetivo de atraer a los receptores a la interpretación participativa del mensaje. Me gustaría hacer un glosario, o que podamos entre la clase todos los días de los lunes, escribir un glosario de 5 palabras. Van a ver que al final del cuatrimestre o de la cursada, van a tener un riquísimo diccionario construido por ustedes mismos. Y es productivo, porque aquellos que no puedan promocionar y tengan que rendir la materia, van a poder socializar y verbalizar estos vocabularios y estas palabras claves, que está muy interesante, o también les puede servir para otras materias, ¿no? Como palabras disparadoras de ciertas ideas para ciertos proyectos o ciertas temáticas de investigación, ¿no? Así que está buena esa propuesta, se las dejo, los invito a que me hagan recordar que los lunes debemos, o podemos, o quizás si queremos, construir entre nosotros mismos un glosario de palabras claves en donde nosotros mismos vamos definiendo con nuestras palabras. Y es una forma también de estudiar y de afianzar los conocimientos. Van a ver, como les digo siempre, que al final de la jornada, al final del cuatrimestre o al final del año, ustedes van a tener que leer para poder recordar las cosas, porque ya la van a tener estudiadas y aprendidas e incorporadas en su vocabulario. Bien, así nos referimos, si no, no vamos a llegar. Así nos referimos a cómo este escenario de convergencia digital moviliza la producción de un corpus teórico que genera conocimientos específicos en la temática de cara a los nuevos retos que propone este escenario del ecosistema digital, que es lo que estábamos hablando también recién. En este marco, trayendo a otra autora, Anaí Lobato, es una argentina, magíster en comunicación interactiva digital, asegura que los realizadores de producciones periodísticas en narrativas digitales han aprendido y diseñado sus propias estrategias y corpus metodológicos basados en la experiencia misma de sus creaciones. Bueno, miren qué interesante lo que acabamos de decir en la propuesta de palabras claves. Bueno, aquí hay algo parecido, en donde estas realizaciones de producciones periodísticas o narrativas han aprendido y diseñado sus propias estrategias. Nosotros podemos crear en forma comunicacional nuestras propias estrategias de estudio, nuestras propias estrategias de expresión, también dentro de clase o también en el aula virtual, ¿no? O en la expresión de nuestros trabajos prácticos. Bueno, así, ¿vieron cómo vamos incorporando estas metodologías que no son pensadas ni traídas de allá, de cualquier lado, sino que también están basadas en estos pensamientos de otros estudiosos que comparten más o menos un hilo conductor o una base mínima, por supuesto, ¿no? Ellos saben muchísimo. Pero esto, volviendo al tema de que los periodistas o los comunicadores en estas narrativas, cómo fueron aprendiendo y diseñando sus propias estrategias y corpus metodológicos, basadas en la experiencia misma de sus creaciones. Hace rato decíamos también que los mismos compañeros que trabajan en los medios o que escriben noticias o información, cómo tuvieron que aprender también las metodologías para poder expresar de acuerdo a las plataformas donde están trabajando, donde van a publicar
o van a emitir, ¿no?, ese producto. Esta autora también habla de que estamos en el proceso de preparación para el tratamiento de esta temática. En el terreno de la producción, procuramos experimentar y acuñar en la práctica definiciones y experiencias propias para fundamentar nuestro hacer cotidiano, que es más o menos lo mismo, pero suena interesante. En referencia a los ámbitos de formación, vamos con Scolari, señala que esta nueva forma de comunicar se desarrolló a un ritmo vertiginoso. Eso lo venimos diciendo y comprobando, por el avance de la tecnología acompañada de la intervención económica, ¿no? Bien, ahora les quiero presentar un video donde mezcla todas estas cositas, donde Scolari habla sobre estos temas, sobre la incorporación de la narrativa transmedia y cómo también se lucra a través de esto, ¿sí? A ver, me dan un ratito, así lo abro. Transmedia es un intento de... Esperen un ratito. Bien. A ver si podemos compartir. Ya leo el comentario. Bien. Veamos lo que dice Scolari. O escuchemos, perdón, y veamos también. Ahí está. A ver si quiere hablar Scolari. Espérenme un ratito. A ver, espérenme un ratito que trate, que pueda. Ahí Es está. un intento de dar una respuesta a esto que hablábamos antes, que es la fragmentación de las audiencias. El momento que las audiencias no están más, todo el mundo leyendo lo mismo, mirando lo mismo, escuchando lo mismo a la misma hora, las audiencias se fragmentan, se atomizan. Una estrategia posible es este relato, esta historia, que puede ser de ficción o no ficción, la contamos en diferentes medios y plataformas. Para tratar de, por lo menos, recrear algún tipo de nicho que le permita sobrevivir económicamente a esa empresa o ese canal público, privado, ese enunciador, digamos. Por reflexión teórica, cuando comenzó Henry Jenkins, y los primeros pasos a nivel profesional se dieron en el mundo de la ficción y en Estados Unidos, muy vinculado al entorno de Hollywood, los videojuegos, etcétera, etcétera. A partir de ahí, bueno, las transmedia sabemos que se ha ido expandiendo, hay transmedia en el sector de la no ficción, hay mucho documental transmedia, empieza a haber periodismo transmedia, branding o marcas transmedia también, y también en el ámbito educativo. Creo que es una estrategia de producción, de creación textual y narrativa que es transversal, en el sentido que se puede aplicar tanto en ficción como en no ficción. Si algo está caracterizando hoy la producción de América Latina, no es tanto el transmedia y la ficción, sino la no ficción. El transmedia nos permite tener las grandes audiencias históricas de broadcasting, salvo que sean producciones de Hollywood, como Harry Potter o Iron Man, pero en general transmedia permite recrear un nicho alrededor de un tipo de producto narrativo que puede ser de ficción o no ficción y darle una viabilidad económica. Es casual que las grandes empresas hayan abrazado el transmedia tan rápido y lo hayan potenciado, porque es una fórmula para decir, bueno, de frente a la fragmentación hacemos algo que trate de equilibrar un poco la balanza. Y el problema de la fragmentación afecta al periodismo. Sabemos que
y sobre todo las empresas, bueno, diario en papel, cada vez se venden menos. Desde hace 30 años está en picada la venta de diarios y la cantidad de diarios y la inversión publicitaria en los diarios. Bueno, de frente a eso, bueno, hay que empezar a pensar en términos transmedia. Y bueno, a lo mejor una parte lo digo en el diario, otra parte hay una aplicación, otra parte es un contenido de pago, otra parte es gratis. Y la gente que tiene que decir en todo esto, qué hacer. ¿Puede la gente participar, los usuarios, colaborar en este storytelling periodístico o documental? Bueno, ya estamos, eso es estar en una lógica transmedia. Yo creo que en esta ecología de la comunicación tan fragmentada, si una empresa o un profesional también, si se abraza a un único medio, yo hago solo esto y soy bueno en esto, le va a costar sobrevivir. La audiencia, por ejemplo, obviamente que venía de la televisión y de la radio. La audiencia de oír, estaba la gente oyendo la radio, la televisión en tiempo real, en broadcasting. Sabemos que eso se ha ido fragmentando, cada vez que estamos todos mirando, escuchando lo mismo, cada uno está escuchando, mirando algo diferente. Hay momentos digamos, de broadcasting todavía, no sé, anoche jugó el Barcelona, bueno, ¿cuánto estamos mirando el partido en tiempo real? O sea que hay momentos que hay broadcasting todavía, pero digamos que gran parte de nuestro consumo mediático hoy se fragmenta en situaciones asincrónicas. De ahí, bueno, uno de los conceptos que habría que revisar es si sigue teniendo validez en la audiencia. A partir de ahí nacen otros conceptos, prosumidor, usuario, que tratan también de dar respuesta o de categorizar cosas que están pasando. Y ahí, bueno, obviamente hay gente, cada vez más hay gente que está produciendo comunicación. Gente que a lo mejor otras generaciones hacía un consumo más bien, no diría pasivo, porque no el consumo pasivo, pero se limitaba más a recibir y no generaba tanta comunicación. Ahora, bueno, más bajamos en el nivel de edad, vemos más jóvenes, por ejemplo, produciendo fotografías, compartiendo, algunos se animan a hacer pequeños vídeos y muchos jóvenes escribiendo fanfiction, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Son todas las nuevas generaciones que están haciendo eso? No, para nada. Las viejas y las nuevas. Pero evidentemente hay un sector dentro de viejas audiencias cada vez más activo. Nosotros vivimos retuiteando, vivimos comentando cosas en Facebook, vivimos compartiendo, sacamos una foto, inmediatamente la subimos. O sea, si eso no es interactividad, si eso no es un tipo de consumo diferente al Homer Simpson que se tiraba con la cerveza DAF a ver la tele, es diferente. Con esto, o sea, esto no significa que todos son usuarios avanzados que utilizan After Effects. No, eso es una minoría de la minoría. Pero lo que hace esa minoría también tiene una influencia en las redes y gran parte del contenido que está en YouTube está hecho por usuarios, amateurs, digamos así. Entonces, bueno, evidentemente hay cambios, sin que esto lleve a entronizar de que toda la gente o todos somos consumidores. No, pero evidentemente hay sectores muy grandes de estas viejas audiencias que están haciendo otras cosas. Y hay que investigarlo, y esto va cambiando también, porque si nosotros vemos, por ejemplo, la actividad de los jóvenes, los proyectos que yo ahora estoy coordinando, estamos trabajando mucho con adolescentes, y entre un chico de 12 y una chica de 17 años hay una diferencia enorme a nivel de redes sociales. Los de 17, 18, 16, todavía a lo mejor algunos están en Facebook, ya los más pequeños, ninguno pasa por Facebook porque estamos los padres ahí, o sea, oyentes partidos. Que bueno, vemos que basta moverse 5 años para ver todo un menú de posibilidades, de interacciones diferentes. Los adultos no usan Snapchat, pero los que tienen 10, 12, 13 años están usando Snapchat. Lo mismo se puede decir de Instagram. O sea, bueno, un sector está cambiando mucho, pero cerrar los ojos y decir que no está pasando nada es ridículo. Como también puede ser ridículo decir que todo el mundo son usuarios avanzados. Hay niveles, hay una topografía, hay un relieve donde hay gente que evidentemente, hay sectores o individuos que son mucho más activos y otros que son menos. Pero bueno, eso es lo interesante, hay muchas más cosas, mucho más variadas. Bien, ¿algún comentario que quieran agregar? Vieron qué interesante, en lo particular, y ustedes por ahí me disculparán, pero me gusta mucho, o me atrapa cómo habla Scolari, porque habla con palabras muy sencillas para definir un concepto
o una moda o un movimiento, un proceso, y lo dice con palabras muy sencillas y trae también a la realidad y da ejemplos reales, concretos, que nos pasan. Entonces, me gusta interpretar lo que él dice, ¿no? Por supuesto, los otros autores también, pero no sé por qué tengo una afinidad y por ahí les disculparán si solamente subo uno que otro, bueno, algunos conceptos o videos de él, porque también habla todo lo que venimos desarrollando. Es decir, él, desde mi punto de vista, reitero, desde mi punto de vista, confluye todas las ideas. Veníamos hablando del económico y él engloba también todo esto de lo económico, de las narrativas, de los prosumers, de los consumidores, la diferencia que realiza, de cómo estos medios tienen que ir evolucionando y aquellos que no, bueno, la entrada económica y el periodista, como el periodismo o la comunicación y el comunicador, comunicólogo también, cómo tiene que ir incorporando nuevas herramientas, que no lo dice él, lo dicen otros autores también, o comparten otros autores estos puntos, cómo tienen que ir incorporando herramientas para poder elaborar un producto que sea atrapante, vendible y que invite a seguir leyendo y seguir participando de donde uno está. Entonces, porque tampoco no está bueno escribir para 2 o 3 personas o escribir algo que no van a leer el resto de las personas, ¿no? De los que están en el otro lado. Por eso me interesó, me gustó y traigo, por ahí si alguien no está de acuerdo, no le agrada, como esto es una clase y estamos en la interactividad, por favor, si encuentran algún video que esté para el tema, lo compartimos y lo vemos entre todos, así podemos también dialogar y colocar nuestras posturas. A medida que ustedes van diciendo o se van posicionando en un rol o en un pensamiento, eso está muy bueno porque es una forma también de conocerlos y ver hasta qué grado ustedes tienen el conocimiento o la incorporación de todos estos conceptos que vamos desarrollando. Les repito, a algunos les costará un poquito más, a otros quizás menos porque están en el ejercicio, pero en mi época estos temas eran bastante complicados para poder interpretar. Hoy en día no, hoy en día uno los puede manejar porque hay palabras que ya están incorporadas a nuestro vocabulario profesional. Así que los invito también, ya es la segunda tarea, entonces la primera, si podemos realizar un vocabulario, que estaría muy bueno y les va a servir. Y la otra es si tienen algún video que a ustedes les gusta y habla sobre el tema, lo traigamos a clase y lo podamos compartir con aquellos chicos que no lo tienen o no lo conocen, ¿sí? Así que está bueno en lo que expone Scolari para pensar y reflexionar sobre la preparación profesional que debe tener un comunicador y un periodista para estar en este mercado y también en estas plataformas, ¿no?, de comunicación. Así que está bueno pensarlo y elaborarlo y también compartirlo con otras materias, ¿no? Y tener una postura quizás más aguda ante ciertos conceptos, ciertos ejemplos que otros docentes en otras materias o en otros contextos puedan hablar o traer. Entonces ustedes también van a tener armas para poder hablar y no quedarse callados y decir, profe, creo que esto es así porque tal autor dice esto, o porque compartimos en el seminario este ejemplo. Creo que este ejemplo también podría ir en el tema que usted está diciendo. Como que todo tiene que ver, y volvemos al tema del seminario integrador, ¿no? Podemos integrar todos estos conceptos, porque apuntamos a la construcción de ustedes, de todos en general, porque yo me estoy construyendo también junto a ustedes. Bien, para seguir, así hablamos un poquito de interfaz, para poder seguir explayándonos en las clases siguientes. Señala Scolari que este escenario digital significa nuevas competencias y la emergencia de un comunicador debe ser polivalente y multimedia. Bien sabemos que este proceso es necesario y también es lento porque a medida que va ejerciendo su labor, desarrollando su labor, el comunicador o el periodista tiene que ir
incorporando herramientas para poder participar en estas multiplataformas, ¿no? En estos multimedios también. Entonces, en este sentido, el profesional debe estar enfocado en las nuevas situaciones del mercado en el que las fronteras entre el periódico, la radio o la televisión se disipan, y donde el periodista y comunicador tiene que ser multiplataforma, multimedia y multitarea. ¿Hay alguien que quiera agregar con respecto a esto, a este tema? Hay muchos chicos que trabajan en los medios y pueden hablar o comentar alguna experiencia si quieren, ¿no? Bien. Entonces, vamos a un tema que quería nombrar que quedó de una de las clases. Una de las compañeras me preguntaba, ¿qué diferencia encontramos entonces en transmedia de lo multimedia y lo crossmedia? Consideramos importante sentar las diferencias entre estos conceptos y permitir incluir a la multimedia en el aspecto semántico, porque las reglas de escritura y de expresión están combinadas e incluye a los términos crossmedia, plataformas múltiples, medios híbridos, mercancía intertextual, mundos transmediales, interacciones transmediales, multimodalidades o intermedios. Entonces todo esto es una mezcla en la cual están inmersos en estas plataformas multimediales, ¿no? Y cada uno de estos conceptos ilumina alguna parte de estas narrativas transmedias. Algunas de estos se estilizan en estas narrativas. Una práctica de producción, de sentido e interpretativa está basada en historias que se expresan a través de una combinación de medios, de lenguajes y de plataformas. Si tenemos que diferenciar lo crossmedia de lo transmedia, viene bien definir el primer concepto. Lo citamos a Scolari, lo citamos a Bowman, que son expertos en medios digitales, y que definen a la crossmedia como la producción que comprende más de un medio, y todos se apoyan entre sí a partir de sus potencialidades específicas. Otra característica es una producción integrada. Vamos haciéndonos una idea de todo esto. Y los contenidos se distribuyen y son accesibles a través de una gama de dispositivos, como ordenadores personales, teléfonos móviles, televisión, bueno, etc. El uso de más de un medio debe servir de soporte a las necesidades de un tema, de una historia o de un objetivo, o también, ¿por qué no?, de un mensaje, dependiendo del tipo de proyecto. La crossmedia es un término más abarcativo que tiene en cuenta todo el proceso de comunicación e interactividad en la industria audiovisual. Cuentan una misma narrativa, que se cuenta en múltiples formatos, pero donde la historia se replica en cada uno sin extender el universo narrativo. Es decir, en la acción de extender una historia a otros soportes, los cuales no tienen sentido, sino se experimenta en conjunto. Por separado no se entiende, sino tiene que ser en conjunto la interpretación de un contenido. El hecho de cruzar, por eso cross, de cruzar plataformas sin extender, el universo narrativo. Es decir, que a través de diversas plataformas se pueden contar una misma historia. Entonces, se entiende como la crossmedia, el fenómeno que cruza plataformas sin ampliar lo ya contado en cada espacio, en el que las narrativas transmedias se diferencian por su énfasis en la narración. Va un poquito más claro, ¿no?
Y agregamos que la multimedialidad la entendemos como la capacidad otorgada por el soporte digital de combinar en un solo mensaje al menos 2 de los 3 siguientes elementos, que es el texto, la imagen y el sonido. De esta manera, la multimedialidad, por un lado, hace referencia a la combinación de diferentes modos de representación, de textos, de sonidos, de imagen, fija o en movimiento. Así, las realidades virtuales combinan palabra, imagen, sonido y movimiento. Por otra parte, la multimedialidad comprende los casos donde los distintos medios, como el cine, la radio, la televisión, convergen en un mensaje. Eso lo dice Levy, ¿sí? Para agregar, así no vamos haciendo más corta la clase, sino también se me van. No contempla la complementariedad de medios y el concepto de producción que integra, pero sí tiene lo transversal, la transmedialidad, ¿sí? Es decir, que en la transmedialidad se contempla la complementariedad de medios, en la transmedialidad. Es una manera de mezclar las viejas formas de hacer las cosas para que de esto surja una fórmula novedosa de captar la atención del público objetivo. Desde la imprenta de Gutenberg hasta el hipertexto, la ruptura con las normas tradicionales es una inquietud constante que cautiva a la humanidad. ¿Alguna pregunta? No se olviden de ir colocando los... Ah, bien, bien, bien. Ahí estoy mirando que pusieron sus nombres, muy bien. Por ahí los que entraron tarde y quieran colocar sus nombres y sus codes, ¿sí? Vamos a estar haciendo vamos colocando para que vayamos terminando la clase o este encuentro. Volviendo al tema, decimos que en la creatividad del ser humano impulsa nuevas alternativas de hacer lo mismo. La forma moderna y cotidiana de innovar, de romper fronteras para conseguir mejores resultados, es lo que conocemos entonces como transmedialidad. Esta clase ya la estoy subiendo a YouTube. Por ahí la van a encontrar con el logo de una S, pero ustedes coloquen, porque no se puede poner todo el nombre del seminario, así que vamos a trabajar con las siglas, ¿sí? Y bueno, van a poder encontrar la grabación de la clase pasada. De todos modos, coloqué el vínculo en el aula virtual, porque por si alguno quiere ver o por ahí quiere sacar alguna definición o quiere transcribir, entonces, o hacer un fichero, bueno, pueden sacar de ahí o mirarlo en cierto momento y bueno, y obtener lo que necesiten, ¿sí? O lo que necesitan, perdón. Bueno, este fenómeno de la transmedialidad, donde la hibridación de las corrientes de pensamientos, de procedimientos metodológicos y de avances científicos han creado espacios de colaboración, donde todos podemos interactuar. Y el objetivo de esta mezcla de diferentes sistemas, tanto estéticos de género o de productos, es complacer al público usuario, que es también uno de los temas que estábamos hablando en la clase pasada. Para ello se desdibujan los límites y hacen formatos nuevos para satisfacer las preferencias del consumidor, en un espacio en que se busca un enriquecimiento global y por el cual todos salen ganando. Yo te vendo porque al público le gusta, te suscribís y obtenemos la ganancia. Es todo un ciclo, ¿no? Un círculo. Así nacen o así se producen y se crean revistas impresas con sitios electrónicos, como también lo decía Scolari, daban algunos ejemplos, que cada día ganan más número de lectores. Los periódicos que buscan trascender fronteras y abren blogs porque ya el escrito o el sábana ya no es muy poco consumido, a los que solo se accede por línea o a través de campañas publicitarias también, ¿no? Y los programas de capacitación también empresarial o en las universidades o en las clases en línea, ¿no? Todo esto
conforman la transmedialidad, que representa un modo de transmitir una experiencia a través de diferentes plataformas, por eso es transmedialidad, y formatos que utilizan las tecnologías digitales actuales. Y muchos de ustedes también estamos aprendiendo o estamos incorporando esta transmedialidad para poder comunicarnos y coexistir, ¿no?, en esta ecología. De esta forma, la diferencia entre dichos términos nos deja entrever que son eslabones evolutivos, porque estamos en un proceso de construcción, ¿no?, que comienza en la multimedia, pasando por la crossmedia, para terminar en esto, que son las narrativas transmedia. Recordemos que los productos o narraciones transmedias forman parte del relato y son concebidas como tal. Extienden la trama del eje principal a distintas plataformas, se disparan y permiten desde el principio que los usuarios colaboren para ampliar su universo. La importancia de las narrativas transmedias es que cada una de estas plataformas o de estos elementos forman parte de la historia y aportan al conjunto del relato, como subhistorias, ¿no?, que aportan y refuerzan la idea principal, y no están vinculadas entre ellas. Es decir, que no es una historia que depende de la otra, ni es necesario participar en un juego para poder entender, sí o sí hay que ver la película, ¿no? Ahí pueden tener sus correlatos muy separados y particulares, que eso también ya lo vimos, ya lo saben ustedes, ¿no? Así, cada parte de la narración es única por la propia esencia de la plataforma en la que se desarrolla. En internet o los cómics o en las redes sociales, también estos videojuegos, estos cómics, y por qué no también estos juegos de mesa, ¿no? Proporcionan unos recursos narrativos que crecen exponencialmente a medida que sabemos aprovechar las fortalezas de cada plataforma, y que sirven para que el espectador, o que facilitan que el espectador pueda penetrar o entrar a esta historia y también ser parte de esta historia. En las narrativas transmedias, los usuarios colaboran en la construcción del relato, lo que supone que estos vivan una experiencia plena en la historia, ¿no? Entonces, transmedia se refiere a la historia y no a las herramientas que se utilizan para realizar esta historia. Así que el tema les queda para reflexionar acerca de esto, ¿no?, de los que son las transmedias. Y no hay que olvidar que un comunicador tiene que ser y trabajar y tener las herramientas y los conocimientos necesarios para trabajar o desarrollar el trabajo en una multiplataforma, ejerciendo una multimedialidad en multitareas, perdón, ¿sí? Y vamos a ver un video de interfaz, pero no sé, me gustaría que lo vean porque tal vez pueden entender mejor lo que es una interfaz con el video. Y total, después esto lo que podemos desarrollar o lo que puedo desarrollar lo podemos hacer en clase. ¿Sí? A ver, bien, porque si no, no les va a quedar mucho tiempo para que vayan por lo menos a poner la pava. A ver, los voy a poner. Me parece que esto está interesante. Y me gustaría que ustedes por lo menos lo puedan interpretar. Así no los aburro también y se cansan de tanto escuchar o hablar el monólogo, ¿no? A ver, veamos. Esperen que me quedó.
Bueno, en el año 2004 yo publiqué este libro, Hacer Clic, que es un libro sobre, podríamos decir, sobre semiótica de las interfaces y de las interacciones digitales. Yo acá trabajé bastante, obviamente, el concepto de interfaz. Eh, Hay varias definiciones o interpretaciones posibles del concepto de interfaz. Para algunos la interfaz es un objeto, un instrumento que el sujeto controla. Para otros la interfaz es una superficie que nos da información sobre cómo podemos utilizar ese objeto. Para otros autores, por ejemplo, la interfaz es un diálogo, es una conversación. Recuerden el test de Turing. ¿Cómo sé que una máquina es inteligente? Porque puedo dialogar con ella y no darme cuenta que es una máquina. Y después hay otra metáfora que para mí es la más completa, la que más me atrae, que es la interfaz como lugar de la interacción. Digamos que la metáfora como lugar de la interacción incluye a todas las otras. Porque si yo digo que la interfaz es un lugar de interacción, bueno, ahí tengo diálogo, tengo un flujo de información desde el objeto hacia el sujeto, y también yo puedo hacer cosas, controlar objetos dentro de la interfaz. Esta definición de interfaz o esta metáfora está sobre todo, yo la trabajé en este libro pensando sobre todo en la interfaz de usuario, lo que llamamos interfaz de usuario, ¿no? Este sujeto frente a una computadora, digamos, donde a través de diferentes dispositivos, un mouse o un joystick, por ejemplo, en el caso de los videojuegos, uno interactúa con algo que pasa dentro de una pantalla. Mi próximo libro, que va a salir en el 2018, se llama Las leyes de la interfaz. Y ahí hay un intento de llevar el concepto de interfaz mucho más allá de la famosa tradicional interfaz de usuario. En esta nueva idea, yo digo, la interfaz es un lugar donde se intercambian informaciones y acciones, actores humanos y tecnológicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta cámara que ahora me está grabando es una interfaz de usuario, por un lado, porque atrás hay alguien con un ojo, un sujeto, ¿no?, que interactúa con el dispositivo. Pero también yo la cámara, si la desarmo, ¿no?, saco la lente, ya tengo dos componentes. Y si agarro un pequeño destornillador, voy a tener decenas de componentes ópticos, mecánicos, electrónicos arriba de una mesa, que cuando se juntan interactúan entre sí. Entonces yo podría decir, la cámara es una interfaz, ¿no? Este libro es una interfaz también. Es una interfaz de usuario, que yo la estoy leyendo, tiene un dispositivo de navegación, pero a su vez el libro está formado por pliegos de papel, están cosidos, ¿no? Hubo una imprenta también que dejó su marca sobre la superficie. O sea, la idea es ir más allá del concepto tradicional de interfaz de usuario y pensar cualquier tipo de tecnología como una interfaz, un espacio donde interactúan diferentes objetos y sujetos. Ahora bien, si vamos a un nivel más allá, ¿por qué no pensar ya la interfaz a nivel social? Por ejemplo, la escuela es una interfaz, el aula es una interfaz. En un aula yo tengo actores humanos y actores tecnológicos, una pizarra, un libro, un banco, una pizarra electrónica, que están interactuando en la situación de educación. ¿Qué pasa? La escuela, el aula, hoy es una interfaz en crisis, porque fue una interfaz educativa diseñada para la sociedad industrial. Eso ya no funciona. Por eso los chicos y las chicas se aburren dentro del aula. Tenemos que rediseñar la interfaz educativa. Los partidos políticos son interfaces, ¿eh? Tenemos diferentes actores y tecnologías, la urna, el voto electrónico o voto tradicional, las listas, los padrones electorales en el sistema democrático, y el partido como gran interfaz, partido político, las organizaciones políticas como gran interfaz. Yo viajo bastante, en todos los lugares donde voy, la gente se queja de los políticos y de los partidos. También ahí tenemos una interfaz en crisis. Hay que rediseñar la interfaz política. Yo creo que puede ser muy útil salir de la clásica interfaz de usuario y llevar el concepto a otros niveles superiores. Y de paso recuperamos la idea de diseño, de rediseño, rediseñar la interfaz educativa, rediseñar las interfaces políticas. De eso va el próximo libro, y estoy convencido, o por lo menos apuesto, que así como en la década del 50 el concepto de sistema era un concepto clave, una keyword, y después vino estructura con el estructuralismo, después en los años 80 se hablaba de texto o discurso como concepto clave. ¿Por qué no pensar que hoy el concepto de interfaz puede ser el gran concepto clave para entender las transformaciones del siglo XXI y operar sobre ellas, transformar, rediseñar las interfaces? Bueno, vieron qué interesante, ¿no?, lo que dice al último. Tenemos que reformular y reformar estas interfaces que vimos ayer.
tenemos interfaces, convivimos con estas interfaces y está en nosotros poder rediseñarlas en estos diferentes aspectos y en diferentes contextos para poder adaptarlos a este mundo y a este siglo XXI, donde la digitalización es parte nuestra, ¿no? Me parece muy interesante y da para charlarlo mucho más y escucharlos a ustedes también, qué reflexión tienen y desde qué punto pueden ver estas interfaces o desde qué punto pueden aportar para poder reconfigurar o reformar estas interfaces que están quedando, como por ejemplo él nombró las de los partidos políticos. E hicimos un trabajo práctico en clase también sobre el proceso eleccionario, ¿no? Y una de las preguntas que la saqué porque me parecía que los iba a confundir era eso. ¿Dónde encuentran interfaz en este proceso político? Scolari nombra en la urna, en los padrones, bueno, ahí podemos encontrar. Ahora vieron que todos estamos en un mundo de interfaz. Interfaz social, interfaz tecnológica, y todos confluyen. Pero para que estos confluyan en forma ordenada también y que nos podamos entender, y es necesario, bueno, como dice él, reformularla para que puedan estar en el siglo XXI. Creo, en mi opinión, en mi humilde opinión, creo que nosotros estamos en ese proceso. Estamos, creería que un poco más arriba de la base, transitando este proceso de reconfiguración. Está en las generaciones de ustedes o en las generaciones posteriores los que van a ser encargados de ver estos resultados. Me parece muy interesante, muy importante que ustedes formen parte de este sistema, porque a través de ustedes se va a realizar este proceso de resignificación. Ustedes están en la historia de este proceso de resignificación y me parece un rol importantísimo, pero para poder aportar en este nuevo siglo o en esta nueva concepción en este proceso de este siglo XXI dentro de este ecosistema, creo que también necesitamos como armas y herramientas poder cargarnos de todos estos conceptos, de todos estos autores y estudiosos del tema, para poder apropiarnos o pedirles prestado estas definiciones y también estas modalidades para poder aplicar en nuestros trabajos, en nuestros contextos y alrededor nuestro, ¿no? Para que podamos transmitir también y comenzar desde un punto muy pequeño esta resignificación. Y para terminar ya la clase, que ya nos van a quedar casi 5 minutos, me gustaría que ustedes entiendan que son parte importantísima, no importante, importantísima de esta resignificación de lo que conlleva el siglo XXI. Así que son parte de esta historia y está bueno y me siento también muy feliz de poder compartir con ustedes este proceso y este trayecto. Bien, alguien que quiera agregar algo, alguien que quiera dar algún cierre a este encuentro, con que sea con 2, 3 palabras, con una opinión, con un ejemplo, no sé, nombrar algo sobre transmedia o sobre ya para entrar a la interfaz. Este tema de interfaz lo vamos a ir desarrollando porque ahora nos toca ver las leyes de Scolari y desarrollarlas una por una. ¿Alguien que quiera tomar la palabra para ya realizar el cierre? Están en plena libertad, me gustaría escucharlos. Hagan de cuenta que estamos en una clase, ¿sí? En otra dinámica, y hagamos esta resignificación de esta clase en sí, de esta aula, a pesar que estamos a través de una conectividad. Bueno, resignifiquemos esta metodología de trabajo de este encuentro. Alguien que quiera decir algo, quiero ver una manita levantada, o no sé, alguna reacción. Ya nos estamos despidiendo, así que no se preocupen. Bueno, entonces, si quieren prender las cámaras, algunos, por lo menos los que puedan estar o los que puedan prender para sacar una foto,
Me agradaría, si no, voy a aparecer solita en la foto. Eso, gracias, Sofía, por acompañarme. ¿Alguien más que se anime un ratito? Así somos varios y yo lo subo a las redes. Bien, Leila, vamos. Así estén. Bien, bien, chicos, bien. Estas chicas van a ser las integrantes del grupo que va a exponer al último. Los que por ahí no están en pantalla son los primeros que van a exponer en grupo, explicando qué son las interfaces en la próxima clase. Así la hacemos más dinámica, ¿no les parece? Y ustedes, chicas, Leila, Anabel, Elisa, Sofía, van a ser el último grupo. Después de todos los demás, ustedes van a hablar, ¿sí? Saco la fotito. Saco otra. Bien. Gracias, chicas. Ahí está. Gracias, chicas. Gracias a todos. De nada, profe. Gracias a todos los presentes, los que participaron. Me gustaría que para la próxima traten de animarse. Quiero escucharlos, ¿sí? Quiero comenzar a conocerlos también y poder nombrarlos así con sus nombres de pila, para que puedan animarse a expresar y a dar un comentario, un concepto, una idea, traer una película, acá como hicieron los compañeros, ¿sí? Bien, los dejo en libertad para que vayan a poner una pava, a tomar algo, que ya viene la otra clase. Fue un gusto compartir con ustedes. Espero que haya sido productivo este encuentro y nos estaremos encontrando y nos estaremos viendo el viernes con el profesor allá en la Facultad de Humanidades, ¿sí? Muchas gracias y bueno, que estén muy bien y que la pasen muy lindo. Gracias, chicos. Chao, profe. Nos vemos el viernes. Hasta el viernes. Profe. Sí, decime.